En un rincón olvidado de Andalucía, donde el sol abrasador quemaba la tierra seca y los olivos se alzaban como centinelas silenciosos, el pequeño pueblo de Valdepeñas vivía atrapado en su propia monotonía. Las calles polvorientas apenas conocían el paso de extraños, y los habitantes, endurecidos por años de sequía y trabajo arduo, habían olvidado lo que significaba mirar al prójimo con esperanza. Las puertas se cerraban al atardecer, las sonrisas eran un lujo raro, y el eco de las campanas de la vieja iglesia parecía más un lamento que una llamada a la fe. Fue en uno de esos días sofocantes de verano cuando apareció él, un hombre alto, de rostro curtido por el sol y ojos profundos como el mar de Cádiz. Vestía una capa raída que ondeaba con el viento caliente y llevaba un bastón de madera desgastada, como si hubiera caminado desde el fin del mundo. Nadie supo su nombre al principio, pero los niños, siempre los primeros en notar lo extraordinario, lo llamaron el viajero. Llegó sin anuncio, sin carruaje, sin nada más que una pequeña bolsa de cuero colgada al hombro. María Dolores, una viuda de mediana edad que apenas sobrevivía vendiendo pan en el mercado, fue la primera en cruzarse con él. Estaba recogiendo su puesto bajo el sol del mediodía, con las manos temblorosas por el cansancio y el corazón pesado por las deudas que no podía pagar. El alquiler de su pequeña casa estaba atrasado, y el dueño, don Rafael, un hombre de rostro severo y corazón aún más duro, había jurado desalojarla si no pagaba antes del sábado. María Dolores había rezado esa mañana en la iglesia, pero sus plegarias parecían perderse en el cielo ardiente. «Señora, ¿me permite un trozo de su pan?», dijo el viajero con una voz suave pero firme, deteniéndose frente a su puesto. Su acento era extraño, como si viniera de tierras lejanas, quizás de algún rincón de América Latina o de las montañas del norte. María lo miró con desconfianza. Su pan era lo poco que tenía para vender, y darlo gratis significaba perder una moneda que tanto necesitaba. Sin embargo, algo en los ojos del hombre la detuvo. No era una mirada de súplica, sino de calma, como si supiera algo que ella ignoraba. «No tengo mucho, señor», respondió ella, bajando la vista. «Apenas me alcanza para mí y mi hija». Él sonrió, una sonrisa que no era burlona ni exigente, sino cálida, como la luz de una vela en una noche fría. Sacó de su bolsa una moneda de plata, gastada pero brillante, y la puso en la mano de María. «No quiero quitarle nada», dijo. «Tome esto a cambio. Y si me lo permite, le pido un favor, guarde un pedazo de ese pan para alguien que lo necesite más que yo». María frunció el ceño, confundida. ¿Quién podría necesitarlo más que ella, que apenas tenía para comer? Pero antes de que pudiera preguntar, el viajero tomó el pan que ella le ofreció, dio las gracias con una leve inclinación de cabeza y se alejó por la calle polvorienta, perdiéndose entre las sombras de los olivos. Esa noche, mientras María preparaba la cena para su hija pequeña, Isabel, no podía dejar de pensar en el extraño. La moneda de plata seguía en su bolsillo, un peso inesperado que le daba una chispa de alivio. Pero sus palabras resonaban aún más: guarde un pedazo para alguien que lo necesite más. ¿Qué había querido decir? Valdepeñas era un pueblo de almas endurecidas, donde cada uno luchaba por lo suyo. La idea de compartir lo poco que tenía le parecía absurda. Sin embargo, al día siguiente, algo cambió. Mientras María abría su puesto en el mercado, vio a Juanito, un niño huérfano que mendigaba entre las calles, con los pies descalzos y el rostro sucio de polvo. Siempre lo había ignorado, como todos en el pueblo, pero esa mañana sus ojos se detuvieron en él. Recordó las palabras del viajero, y sin pensarlo demasiado, cortó un trozo de pan y se lo dio al pequeño. «Ten, Juanito. No es mucho, pero te ayudará hoy», dijo, sorprendida de sus propias palabras. El niño la miró con ojos grandes y brillantes, como si le hubieran regalado un tesoro. Tomó el pan y salió corriendo, gritando un «gracias, doña María», que resonó en el mercado silencioso. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió algo cálido en su pecho, algo que no podía explicar. Lo que no sabía era que ese simple acto, inspirado por el misterioso viajero, estaba a punto de desatar una cadena de eventos que cambiaría Valdepeñas para siempre. El sol apenas había despuntado sobre las colinas de Valdepeñas cuando el rumor comenzó a extenderse como el viento entre los olivos. Juanito, el pequeño mendigo, no se había guardado el pan para sí mismo. En un acto que nadie en el pueblo esperaba, lo compartió con Lucía, una anciana que vivía en las afueras, conocida por su mal carácter y su soledad. Lucía, que apenas salía de su choza destartalada,
había sido olvidada por todos, incluso por sus propios hijos, que se marcharon a Sevilla buscando una vida mejor. Pero esa mañana, cuando Juanito llegó con un trozo de pan aún tibio, algo en ella se quebró. «Niño, ¿por qué me das esto?», preguntó con voz ronca, sosteniendo el pan como si fuera un objeto extraño. «Porque doña María me lo dio a mí», respondió Juanito con una sonrisa desdentada. «Y usted siempre está sola. Pensé que le gustaría». Lucía no dijo nada más. Tomó el pan, lo partió con sus manos temblorosas y comió en silencio mientras el niño se alejaba saltando entre las piedras del camino. Pero ese pequeño gesto, tan simple y desinteresado, encendió una chispa en el corazón de la anciana. Por primera vez en años, sintió que alguien la veía, que no era invisible. Y aunque no lo admitiría, una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Mientras tanto, en el mercado, María Dolores seguía atendiendo su puesto, ajena al efecto que su acción había desencadenado. La moneda de plata del viajero le había dado un respiro, pudo pagar una parte de su deuda a don Rafael, quien, aunque gruñó con fastidio, aceptó el pago y le dio unos días más de plazo. Pero lo que María no esperaba era que los vecinos empezaran a mirarla de forma distinta. Algunos murmuraban entre sí, otros se acercaban a comprar su pan con una curiosidad nueva en los ojos. «¿Es cierto que le diste pan al pequeño Juanito?», preguntó Carmen, una verdulera de rostro curtido que solía ignorar a María. «Sí, ¿y qué?», respondió ella, encogiéndose de hombros, un poco avergonzada. Carmen no dijo más, pero al día siguiente trajo un puñado de tomates maduros y los dejó en el puesto de María sin pedir nada a cambio. «Por lo de Juanito», murmuró antes de irse. María se quedó mirando los tomates, confundida. No entendía por qué un acto tan pequeño estaba causando tantas ondas en el pueblo. Esa tarde, el viajero apareció de nuevo. Esta vez no se acercó al puesto de María, sino que se sentó bajo un olivo cerca de la plaza, observando el ir y venir de la gente. Llevaba la misma capa raída y el bastón descansaba a su lado. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con curiosidad, pero nadie se atrevía a hablarle. Solo Isabel, la hija de María, una niña de 7 años con trenzas desordenadas, se acercó corriendo. «Señor, ¿usted es el que le dio la moneda a mi mamá?», preguntó con esa valentía que solo tienen los niños. El viajero la miró y sonrió, esa misma sonrisa cálida que había desarmado a María. «Así es, pequeña. ¿Y tú qué haces aquí sola?». «Vine a ver si es verdad que usted hace magia», dijo Isabel, cruzando los brazos. «Dicen que hace cosas raras, como cambiar a la gente». Él rió suavemente, un sonido que parecía llevarse el peso del aire caliente. «No hago magia, pequeña. Solo dejo que las personas encuentren lo que ya tienen dentro. Dime, ¿tú qué harías si tuvieras una moneda como la que le di a tu madre?». Isabel lo pensó un momento, frunciendo el ceño. «Compraría dulces», dijo al fin. «Pero también le daría un poco a mi amigo Pedro, porque su papá no tiene trabajo». El viajero asintió, como si esas palabras fueran exactamente lo que esperaba oír. Sacó de su bolsa un pequeño caramelo envuelto en papel y se lo dio a Isabel. «Entonces empieza con esto. Comparte con Pedro y verás qué pasa». Isabel tomó el caramelo con ojos brillantes y salió corriendo hacia su casa, ansiosa por encontrar a su amigo. El viajero la observó irse, y luego su mirada se posó en la plaza, donde algo estaba empezando a moverse. Lucía, la anciana, había salido de su choza por primera vez en meses. Llevaba una cesta con higos secos que había guardado celosamente y los repartió entre los niños que jugaban cerca de la iglesia. Nadie entendía qué la había impulsado a hacer eso, pero los pequeños gritaban de alegría, y por un instante, el pueblo pareció menos gris. María, desde su puesto, vio a Lucía y sintió una punzada de asombro. ¿Era posible que todo esto estuviera conectado? El pan que dio a Juanito, los tomates de Carmen, los higos de Lucía. ¿Y qué tenía que ver el viajero con todo eso? Esa noche, mientras acostaba a Isabel, la niña le contó lo del caramelo y su plan de compartirlo con Pedro. María sonrió, pero en su interior crecía una pregunta. ¿Quién era ese hombre y por qué sus palabras parecían sembrar algo que Valdepeñas había olvidado? El aire de Valdepeñas comenzó a cambiar, aunque no todos lo notaban. Los pequeños gestos de bondad, como hilos invisibles, tejían una red que conectaba a las personas de formas inesperadas.
Isabel compartió su caramelo con Pedro, y este, a su vez, llevó a casa una sonrisa que su padre, Antonio, un carpintero sin trabajo, no había visto en meses. Antonio, un hombre de manos callosas y espíritu agotado, decidió salir al día siguiente a buscar tablas viejas para hacer un banco y regalárselo a la iglesia. No tenía dinero, pero sí sus manos, y algo en la alegría de su hijo lo empujó a actuar. Mientras tanto, María Dolores seguía atendiendo su puesto, pero ahora con una mezcla de asombro y cautela. Los rumores sobre el viajero crecían como el viento antes de una tormenta. Algunos decían que era un santo disfrazado, otros que un loco con intenciones ocultas. Don Rafael, el terrateniente que controlaba gran parte del pueblo, no veía con buenos ojos esos cambios. Desde su casa de piedra en lo alto de la colina, observaba cómo sus arrendatarios, antes sumisos y silenciosos, empezaban a hablar entre sí, a ayudarse. Para él, la llegada del viajero era una amenaza a su poder. Una mañana, mientras el sol pintaba de dorado los tejados, don Rafael bajó al mercado con su habitual aire de autoridad. Su bastón golpeaba el suelo con un ritmo seco, y su mirada recorrió los puestos como un halcón buscando presa. Se detuvo frente a María. «Dicen que andas regalando pan, Dolores», dijo con voz fría. «¿Crees que esto es una obra de caridad? Aquí cada uno paga lo que debe». María tragó saliva, pero levantó la vista. La moneda del viajero le había dado algo más que alivio, una chispa de valor. «No regalo nada que no pueda permitirme, don Rafael. Solo ayudé a un niño». ¿Eso le molesta? Él entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera responder, Carmen, la verdulera, intervino desde su puesto. «Y yo le di unos tomates». ¿También me va a regañar por eso?, dijo con un tono desafiante que sorprendió a todos, incluida ella misma. Don Rafael gruñó, pero no respondió. Dio media vuelta y se alejó, dejando tras de sí un silencio tenso. Los vecinos se miraron entre sí, algunos con miedo, otros con una chispa de orgullo. María no lo sabía, pero ese enfrentamiento marcó un antes y un después. La gente empezó a hablar más abiertamente, a compartir más, aunque fuera en secreto. Esa tarde, el viajero apareció de nuevo, esta vez cerca de la iglesia. Antonio estaba allí, lijando las tablas del banco que había comenzado a construir. El hombre se acercó y observó en silencio por un momento antes de hablar. «Es un buen trabajo», dijo, señalando el banco. «¿Para quién es?» «Para la iglesia», respondió Antonio, sin levantar la vista. «No tengo mucho que dar, pero esto sí puedo hacerlo». El viajero asintió y sacó de su bolsa una pequeña navaja de mango desgastado. «Tómala. Te ayudará a tallar los detalles. Y cuando termines, no olvides sentarte en ese banco algún día. A veces, lo que damos nos sostiene más a nosotros que a los demás». Antonio tomó la navaja, agradecido pero confundido. No entendía las palabras del viajero, pero algo en su tono le dio fuerza para seguir trabajando. Esa noche, el banco quedó terminado, y lo dejó frente a la iglesia como un regalo anónimo. Al día siguiente, los niños del pueblo, incluida Isabel, se subieron al riendo, mientras Lucía, la anciana, se sentó a descansar por primera vez en años, con una paz que no había conocido antes. Pero no todo era luz. Don Rafael convocó a algunos de sus hombres de confianza y les ordenó vigilar al viajero. «Ese hombre está sembrando ideas peligrosas», dijo, golpeando la mesa con el puño. «Si sigue así, perderemos el control». Sus palabras eran duras, pero en su voz había un temblor que no podía ocultar. Por primera vez, sentía que algo se le escapaba de las manos. Mientras tanto, María comenzó a notar que su puesto tenía más clientes. No eran solo los vecinos habituales, algunos venían de aldeas cercanas, atraídos por los rumores de un pueblo donde la gente empezaba a cuidarse mutuamente. Una mujer, Ana, llegó desde Cortegana con un cesto de naranjas y se lo ofreció a María a cambio de un poco de pan. «Dicen que aquí pasan cosas buenas», dijo Ana con una sonrisa tímida. Quise ver si era cierto. María no supo qué responder, pero aceptó las naranjas y le dio el pan. Esa noche, mientras pelaba una para Isabel, pensó en el viajero. ¿Dónde estaba? ¿Por qué sus palabras y sus pequeños regalos parecían mover tanto a las personas? No era magia, como había dicho a Isabel, pero entonces, ¿qué era?
En la oscuridad de su casa, María tomó una decisión. Al día siguiente buscaría al viajero y le preguntaría quién era realmente. Pero lo que no sabía era que don Rafael también tenía planes, y que la sombra de su desconfianza estaba a punto de poner a prueba la frágil bondad que comenzaba a florecer en Valdepeñas. El amanecer en Valdepeñas trajo consigo un aire denso, como si el pueblo contuviera la respiración. María Dolores se levantó temprano, decidida a encontrar al viajero. Había soñado con él esa noche, una figura borrosa caminando entre los olivos, con una luz suave que emanaba de sus manos. No era una mujer supersticiosa, pero algo en ese sueño la llenó de urgencia. Dejó a Isabel con Carmen en el mercado y partió hacia la plaza, donde solía verlo. Mientras tanto, don Rafael había puesto en marcha su plan. Sus hombres, 3 brutos de rostros curtidos y manos pesadas, habían seguido al viajero desde la noche anterior. Lo encontraron durmiendo bajo un olivo a las afueras del pueblo, con su capa como almohada y el bastón al lado. No opuso resistencia cuando lo rodearon, solo los miró con esos ojos profundos que parecían atravesar el alma. ¿Quién eres y qué buscas aquí?, gruñó Miguel, el mayor de los 3, blandiendo un garrote. Don Rafael dice que traes problemas. El viajero se incorporó lentamente, sin un atisbo de miedo. No busco nada para mí, respondió con calma. Solo dejo lo que otros pueden tomar, una semilla, una palabra, un poco de esperanza. ¿Qué temen de eso?, Miguel frunció el ceño, desconcertado. No estaba acostumbrado a respuestas tan serenas. Los otros 2 intercambiaron miradas, inseguros, pero el mandato de don Rafael era claro. Lo ataron con una cuerda áspera y lo llevaron arrastrando hacia la casa del terrateniente, mientras el sol comenzaba a calentar la tierra. María llegó a la plaza justo a tiempo para ver cómo los hombres se lo llevaban. El corazón le dio un vuelco. Corrió tras ellos, gritando: «¡Déjenlo! No ha hecho nada malo». Pero sus palabras se perdieron en el polvo. La gente empezó a asomarse desde sus casas, atraída por el alboroto. Algunos murmuraban, otros se santiguaban, pero nadie se atrevía a intervenir. El miedo a don Rafael era una cadena invisible que aún ataba al pueblo. En la casa de piedra, don Rafael esperaba con los brazos cruzados. Cuando trajeron al viajero, lo miró de arriba abajo, como si intentara descifrar un acertijo. «Hablas de esperanza, pero yo veo caos», dijo con desprecio. «Este pueblo estaba en orden antes de que llegaras. Ahora todos piensan que pueden desafiarme». El viajero no bajó la mirada. «El orden que defiendes aplasta a los que están debajo», respondió. «Yo no vine a desafiarte, sino a recordarte que hasta un hombre como tú puede elegir otra cosa». Don Rafael rió, una risa seca y amarga, pero algo en las palabras del viajero lo inquietó. Ordenó a sus hombres que lo encerraran en el sótano y salió a la plaza para hablar al pueblo. Cuando llegó, María ya estaba allí, rodeada de un pequeño grupo: Carmen, Antonio, Lucía y algunos otros que habían sido tocados por los gestos de bondad. «Este hombre es un agitador», gritó don Rafael, señalando hacia su casa. «Lo enviaré lejos. Y todo volverá a ser como antes». «¿Quién está conmigo?». Silencio. Por primera vez, nadie asintió de inmediato. Antonio dio un paso adelante, con la navaja del viajero aún en su bolsillo. «Él me dio algo cuando no tenía nada», dijo, su voz temblando pero firme. «No sé quién es, pero sé que no merece esto». Lucía, apoyada en su bastón, levantó la vista. «A mí me devolvió la vida con un pedazo de pan», añadió. «Si lo castigas, castíganos a todos». María sintió un nudo en la garganta, pero habló. «Nos enseñó a mirarnos de nuevo». «¿Eso es un crimen?». Don Rafael palideció. No esperaba resistencia, no de un pueblo que siempre había agachado la cabeza. Sus hombres se acercaron, listos para actuar, pero entonces Isabel salió corriendo de entre la multitud, con Pedro a su lado. La niña se plantó frente al terrateniente, con las manos en las caderas. «Déjalo ir. Él me dio un caramelo y no hizo nada malo», gritó con esa furia infantil que desarma a los adultos. La escena congeló a todos. Por un momento, el poder de don Rafael pareció tambalearse. Pero su orgullo era más fuerte que su duda. Dio una orden seca, y sus hombres dispersaron a la gente a empujones.
María abrazó a Isabel, mientras Carmen y Antonio ayudaban a Lucía a ponerse a salvo. El viajero seguía encerrado, y la esperanza que había comenzado a crecer parecía a punto de apagarse. Sin embargo, esa noche, algo ocurrió. Miguel, el hombre que había interrogado al viajero, no podía dormir. Las palabras del extraño resonaban en su cabeza: hasta un hombre como tú puede elegir otra cosa. Recordó su infancia, cuando ayudaba a su madre a llevar agua a los vecinos durante una sequía. ¿Cuándo había olvidado eso? Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría todo. La noche en Valdepeñas fue silenciosa, pero cargada de una tensión que se sentía en el aire. María Dolores no durmió, abrazando a Isabel mientras rezaba en voz baja. Antonio tallaba un pequeño crucifijo con la navaja del viajero, como si quisiera aferrarse a algo tangible. Lucía, en su choza, miraba los higos secos que le quedaban y murmuraba una promesa a sí misma. Y en el sótano de la casa de don Rafael, el viajero permanecía sentado, con las manos atadas pero el rostro sereno, como si supiera que el final no estaba escrito. Al alba, Miguel actuó. Con el sigilo de quien conoce cada rincón de esa casa, bajó al sótano y cortó las cuerdas que ataban al viajero. Sus manos temblaban, pero su voz fue firme. No sé quién eres, pero no puedo seguir siendo el perro de don Rafael. Vete antes de que despierten. El viajero lo miró a los ojos y asintió. Gracias, Miguel. Lo que hiciste hoy no es pequeño. Llévalo contigo. Sin más palabras, salió por la puerta trasera y desapareció entre los olivos, mientras el primer rayo de sol tocaba las colinas. Miguel se quedó inmóvil, con el corazón acelerado, pero por primera vez en años, libre de un peso que no sabía que cargaba. Cuando don Rafael descubrió la fuga, su furia fue un torbellino. Gritó a sus hombres, golpeó la mesa y juró vengarse, pero algo había cambiado. El pueblo ya no lo miraba con el mismo miedo. Esa mañana, María abrió su puesto y compartió un pan entero con los niños que jugaban cerca. Antonio llevó el crucifijo a la iglesia y lo dejó junto al banco, donde Lucía se sentó a rezar por primera vez en décadas. Carmen regaló verduras a Ana, la mujer de Cortegana, que prometió volver con más naranjas. El rumor de la liberación del viajero corrió como fuego. Algunos decían que Miguel lo había ayudado, otros que había escapado por milagro. Don Rafael intentó imponer orden, pero sus amenazas sonaban huecas. La gente no lo desafiaba abiertamente, pero tampoco obedecía ciegamente. Pequeños actos de bondad seguían brotando: un vecino dejó un cesto de aceitunas en la puerta de otro. Una mujer compartió agua con un viajero sediento. Valdepeñas, antes un lugar de corazones endurecidos, comenzaba a latir con vida. Días después, María vio algo en el horizonte mientras recogía su puesto. Una figura alta, con una capa raída, caminaba entre los olivos, alejándose del pueblo. No estaba segura, pero supo que era él. Isabel, a su lado, preguntó. «Mamá, ¿a dónde va el señor del caramelo?» «No lo sé, mi niña», respondió María, sonriendo. «Pero dejó algo aquí que no se irá nunca». Esa noche, el pueblo se reunió en la plaza por primera vez en años. No fue planeado. Alguien trajo vino, otro pan, y pronto hubo risas y cantos bajo las estrellas. Don Rafael, desde su casa, oyó el ruido y sintió un vacío que no pudo nombrar. Sus hombres, incluido Miguel, no volvieron a su lado. El terrateniente quedó solo, enfrentado a un poder que no podía controlar, la bondad que había florecido a pesar de él. El viajero no regresó, pero su paso dejó una lección que Valdepeñas nunca olvidó. No eran los grandes milagros los que cambiaban el mundo, sino los gestos simples: un pedazo de pan, un caramelo, una navaja, una elección. Cada persona que había sido tocada por él, María, Juanito, Lucía, Antonio, Miguel, entendió que la verdadera fuerza estaba en dar, no en tomar. Años después, los niños del pueblo, ya mayores, contarían la historia del viajero a sus hijos. Algunos dirían que era un ángel, otros un hombre común con un corazón extraordinario. Pero todos coincidían en una cosa: su bondad había derretido corazones de piedra, y Valdepeñas, alguna vez un lugar de polvo y silencio, se convirtió en un hogar donde la fe y la esperanza caminaban de la mano. Y así, entre los olivos de Andalucía, quedó grabada una verdad sencilla pero profunda: un solo acto de amor puede encender una luz que ni el tiempo ni la oscuridad pueden apagar.